La Biblia es un torrente de enseñanzas. Todo versículo, todo aparte bíblico, algo hay para aprender. Y sobre todo cuando habla nuestro Señor Jesús en los 4 evangelios, siempre está la disponibilidad de la enseñanza para cada uno de nosotros. Hoy quiero referirme a Mateo capítulo 8, en ese pasaje cuando el Señor Jesús entró a Capernaum. Entra a esta ciudad llamada Capernaum y le sale al encuentro un centurión romano. El centurión significa que era un soldado, era un oficial del Imperio Romano en su época. Y esa palabra centurión también nos indica que tenía una cantidad de soldados a su mando, más o menos 100 soldados. Este hombre llega ante el Señor Jesús con una rogativa, una petición, y le dice: mi criado está postrado en casa, está paralítico, gravemente atormentado. Tenía un servidor que tenía esa discapacidad y estaba bastante mal. Solamente había dicho eso cuando el Señor Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Esa frasecita me causa a mí algo de contemplación hacia el Señor Jesús. La Biblia no registra que le dijo más nada el centurión al Señor, ni siquiera lo invitó, absolutamente, pero el Señor está presto y le dice: yo iré y le sanaré. No le preguntó cómo iba, cómo lo iba a ver, absolutamente, sino dispuesto el Señor Jesús a hacer el bien. Pero mira, este centurión le dice al Señor: no soy digno de que entres a mi casa, a mi techo. Solamente dime la palabra y mi criado sanará. Centurión le dijo: basta con que tú digas. Yo vengo a suplicarte que tú digas. Es más, no soy digno, no me siento cómodo si tú entras a mi casa. No sabemos cómo era la casa. Era un centurión, debió de tener una casa arregladita, pero el hombre estaba tan tocado por la presencia, por la santidad del Señor Jesús, que realmente le dijo: no quiero que vayas a mi casa. Cuando el Señor Jesús toca nuestras vidas, si la casa tiene desorden, en primer lugar esta casa, la vida de cada uno de nosotros, o si su casa, su habitación, su familia tiene desorden, el Señor, cuando nosotros lo invitamos a nuestra casa, Él lo primero que hace es limpiar nuestras vidas, limpiarnos, darnos una nueva imagen, la imagen de Cristo a todo aquel hemos de recibir. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Esta forma de pensar del centurión, esta forma de asimilar, de darle la connotación de santidad que de verdad el Señor tenía. ¿Qué significa para nosotros? Y sobre todo esta palabra que dice el centurión: no más dilo, dime, que salga de tu boca el hecho de que vas a sanar, o da la orden, no sé cómo, pero di que mi siervo sanará. Con eso basta. Ahora, ¿cuál es ese secreto? ¿En qué se apoyó? ¿Qué es lo que seguimos viendo en la historia? ¿En qué se apoyó el centurión para decir esto? Escuche esto. Les dije al comienzo que este hombre, según el relato de la historia, tenía a su cargo una cantidad de soldados.
y este hombre le prestaba sus servicios al Imperio Romano. Ahora, ¿quién le había dado la autoridad a este centurión para que manejara 100 hombres? El rey. El rey le había dado autoridad. Y este varón, el centurión, cumplía con esa responsabilidad, con ese deber, el deber de tomar la autoridad que su jefe mayor le estaba dando y ponerla a funcionar. Por eso él le dice al Señor, di la palabra, yo soy un hombre de autoridad y yo tengo gente bajo mi responsabilidad, y yo le digo al uno, ve y va, y le digo al otro, ven y viene. Yo sé lo que es el que tú me digas la autoridad, me des la autoridad, el que tú deposites en mí lo que tú vas a hacer. Yo con todo el gusto y el corazón, yo respondo a eso con obediencia y correspondo a hacer lo que tú me digas. Autoridad y someternos a la autoridad. Muy bien, todo cristiano debe sujetarse, someterse a la autoridad establecida. En primer lugar, todo cristiano tenemos una autoridad que es nuestro Señor Jesucristo. Y todas las personas tenemos autoridad que rige la familia, la iglesia, el trabajo, etcétera. Todo cristiano debe ser respetuoso y debe tener sujeción de obediencia consciente a la autoridad superior que tenga, para que ese ser, ese personaje, ese cristiano pueda entonces ejecutar autoridad. Hay gente que no quiere someterse a ninguna autoridad. Muchos cristianos dicen que ellos no se someten a autoridad de hombre, sino a autoridad directamente de Dios. Pero déjeme decirle, lo que es consistente es consistente. La palabra de Dios es consistente. Si la palabra de Dios nos manda que nos sometamos a nuestra autoridad terrenal, tenemos que hacerlo. Eso es como el amor. Jesucristo dijo, ¿cómo dicen ustedes que van a amar o que me aman? Dice Dios. ¿Cómo dicen ustedes que me aman si no son capaces de amar a sus semejantes? Y sería igual, ¿cómo dices tú que tienes autoridad si no estás sometido a una autoridad, empezando por la autoridad espiritual y luego continuando con la autoridad terrenal? Tito capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces podemos decir, amados, que la clave para que nosotros ejecutamos autoridad es estar bajo autoridad. Yo no creo mucho, perdónenme yo no creo mucho en hombres y mujeres que no se sujetan a autoridades, sobre todo en la iglesia, que el Señor vaya a usarlos. La palabra es palabra, la palabra es lo correcto, el camino es del Señor, Él es quien ha establecido el camino para las cosas. El Señor Jesús seleccionó 12 discípulos, según Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice, para que estuvieran con Él. Seleccionó 12 para que, escucha ese seleccionó. Eso tiene bastante significado. Los escogió. Mientras andaba el arrume de gente atrás de él, él se iba dando cuenta cuáles eran las personas más apegadas a él, cuáles eran las personas que lo obedecían. Y dice, seleccionó 12 para que estuvieran con él. La clave, estar con Jesús. Y entonces dice, y él les dio autoridad y los envió a predicar y
que esa autoridad la usaran para sanar enfermos y echar fuera demonios. La clave para obtener autoridad es estar con Jesús. Nadie puede estar con Jesús si es un rebelde en la iglesia, en la calle, con sus padres, con su jefe, etc. Hay que tener respeto y obediencia y sometimiento a la autoridad espiritual y terrenal para que nosotros podamos ejecutar esa autoridad que Él nos ha dado. Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él es quien mana, Él es de quien surge la autoridad. Amados míos, tenemos autoridad sobre todo lo que hay en la tierra, siempre y cuando estemos sometidos a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Que el Señor nos ayude a ser cumplidores de su palabra, porque esto nos lleva a ser beneficiados de las bendiciones que Él tiene para sus hijos. Dios te bendiga.